Curiosity Stream. Nuestra historia no es más que una serie de eventos increíbles. Cada uno de nosotros puede influir en su curso, desde el nacimiento de un imperio milenario hasta la muerte de una floreciente civilización, desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural mundial, desde la más oscura de las visiones totalitarias hasta la más horrible de las grandes guerras, desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la determinación férrea de una minoría. La más mínima de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. 1835, Palacio de Invierno. Después de un vano intento de fuga, el zar Nicolás I es llevado a San Petersburgo por violentos alborotadores. Al final de un largo juicio, fue sentenciado a muerte por decapitación. La guillotina comienza su reinado de terror en la nueva República de Rusia. Durante el siglo anterior, gracias a la constante censura, Diderot, editor jefe de la enciclopedia, huyó de Francia hacia Rusia. Ahora, asesor cercano de la emperatriz Catalina II, contribuyó a la difusión de ideas durante la Ilustración, inspirando a muchos filósofos. Estas nuevas ideas enfurecieron a un pueblo ruso sumido en las garras de la pobreza extrema. Hoy, la revolución abruma al imperio ruso. Pero nada de eso sucedió. En 1762, un pequeño grano de arena permitirá completar la enciclopedia, obra monumental de la era de la Ilustración en Francia. La enciclopedia, el atrevimiento del conocimiento. 1746, Francia. La realeza autoriza un gran proyecto. Un diccionario universal de artes y ciencias. En 1762, la emperatriz Catalina II ofrece al filósofo Denis Diderot terminar la enciclopedia en Rusia, lejos de la censura. 1772, después de 26 años de trabajo monumental, esta formidable aventura editorial finalmente termina. Estos tres eventos inextricablemente vinculados son momentos clave en la era de la Ilustración y marcan el ritmo de la gran aventura de la enciclopedia. Aristóteles, Galeno y Plinio el Viejo. En Occidente, durante siglos, estos tres antiguos eruditos han sido percibidos como la base del conocimiento. La sociedad medieval valora los conocimientos y los experimentos, pero la ciencia a menudo consiste en conciliar el conocimiento grecorromano con la teología cristiana. A partir del siglo XVI surge una nueva forma de pensar el mundo. En 1543, después de haber esperado hasta el final de su vida, el astrónomo y matemático Copérnico publica De Revolutionibus Orbium Celestium. Contrario a lo que dijo Aristóteles, el erudito declara que la Tierra no es un planeta fijo en el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. Es una revolución. A finales de siglo, el teólogo Giordano Bruno va más allá. El Sol tampoco es el centro del universo. Es solo una estrella entre muchas otras en el universo. Condenado por herejía y torturado, Bruno recibe la orden de abandonar sus creencias bajo pena de muerte, pero él no cede. En 1600, en Roma, es quemado vivo. 33 años después, la Iglesia ataca a otro erudito. Enfrentando su omnipotencia, Galileo se ve obligado a retractarse de su teoría sobre los movimientos de los cuerpos celestes. A finales de siglo, el inglés Isaac Newton formula su ley de gravitación universal, fundando la física moderna. En sus cálculos, no acudió a Aristóteles ni a la Biblia, sino al lugar destacado dado a las matemáticas y a los experimentos. El método científico está en pleno desarrollo. El filósofo Descartes desarrolla un método de razonamiento, excluyendo las creencias de hecho y las supersticiones. Es hora de dar paso al espíritu cartesiano, la crítica y la lógica. La tendencia es la polémica y el intercambio. En el siglo XVIII, el reino de Francia está en el corazón de este crecimiento intelectual. La razón debe prevalecer sobre todo. La independencia del individuo es primaria. Ante el oscurantismo y la ignorancia, estos filósofos se convierten en faros en la noche, las linternas del conocimiento que emergen de los abismos. Es la era de la Ilustración. Pero al igual que Giordano Bruno o Galileo antes que ellos,
los filósofos de la era de la Ilustración se encontrarán con una censura total, tanto de la Iglesia como de la autoridad central. Casi todos ellos van a experimentar exilio, prisión o censura. Muy pronto, su lema se convierte en Sapere Aude, atrévete a saber. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. La censura es una limitación arbitraria de la libertad de expresión de los individuos. En el siglo XVIII, en Francia, es responsabilidad de los censores reales. Solo unos pocos filósofos de la era de la Ilustración escaparon de ella: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Helvétius y muchos otros. En 1789, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los artículos 10 y 11 establecen claramente que nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni siquiera las religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley y que cualquier ciudadano pueda hablar y escribir libremente. Teóricamente, un francés es libre de hablar. Sin embargo, hoy, Francia solo ocupa el puesto 33 a nivel mundial en libertad de prensa. Retomemos. 1745, París. El erudito alemán Gottfried Celius está en la ciudad. Se dispone a conocer a cierto editor del Le Breton para presentarle un proyecto: la traducción al francés de la Cyclopedia, un diccionario universal en inglés. La palabra enciclopedia proviene del griego y significa cuerpo de conocimiento para una educación completa. A diferencia de un diccionario, que define las palabras de un idioma, una enciclopedia explica las cosas de manera universal. Recopila y resume todo el conocimiento para ponerlo a disposición de todos. Por lo tanto, una enciclopedia es necesariamente un trabajo sustancial y voluminoso. Y en esa época, aún no se ha publicado ningún trabajo de este alcance. El proyecto de traducción inicial llega a un final repentino, pero para Le Breton se lanza la idea: la edición de un gran diccionario universal de artes y ciencias, en realidad, una verdadera enciclopedia. Obtiene un privilegio real de 20 años, la autorización exclusiva para imprimir y vender esta obra. Una concesión editorial. La supervisión editorial está a cargo del abate de Gois de Malbès, matemático, miembro de la Real Academia de Ciencias y profesor del Collège de France. El erudito se rodea inmediatamente de colaboradores, entre ellos Jean Léron de Lambert, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, y Denis Diderot, el traductor. Pero muy pronto, el abate abandona el proyecto. A Diderot y de Lambert se les asigna la pesada tarea de dirigir el proyecto. Y si al principio las intenciones de los editores eran relativamente modestas, las de los dos nuevos editores no lo son, porque Diderot y de Lambert encarnan perfectamente el espíritu de la Ilustración. Su consigna: no acepte nada sin pruebas y atrévase a pensar. Su ambición: abrir las puertas del conocimiento a la mayor cantidad de personas posible, luchar contra las supersticiones y el oscurantismo, asegurar que prevalezca la razón. Diderot, en particular, no busca establecer un sistema rígido o un nuevo método de pensamiento. Es lo opuesto. Pregunta, muestra incoherencias, deja que los lectores piensen por sí mismos. Pero se muestra imprudente. En 1749, después de una de sus publicaciones anónimas, lo encarcelan por 3 meses en la prisión de Vincennes. El camino está trazado. Financiando un proyecto.
mundo editorial del siglo XVIII es muy diferente del actual. A pesar del progreso de la impresión, el proceso de fabricación sigue siendo tedioso. El papel en sí es un material muy costoso y de calidad variable. Para financiar un proyecto tan ambicioso, los enciclopedistas recurren al sistema de suscripciones. Una suscripción es una compra anticipada. El futuro cliente acepta pagar un anticipo para permitir la publicación del trabajo y obtiene una copia una vez que se completa la fabricación. Representa un riesgo. No puede estar seguro ni de la fecha de entrega ni de la calidad final. Para convencer a los suscriptores, Diderot escribe un texto acompañado de una imagen que representa esquemáticamente la estructura de la enciclopedia en forma de árbol de conocimiento. Este tipo de texto, denominado folleto informativo, ha dado su nombre a los folletos que conocemos hoy. Este sistema de suscripción es muy similar al multifinanciamiento tal como lo conocemos hoy, una forma en la que cada uno de nosotros financia la cultura que nos agrada. 1751. 5 años después del lanzamiento del proyecto enciclopédico, el primer volumen sale de los talleres de Le Breton. Un prefacio de D'Alembert expone las ambiciones de los autores, un verdadero manifiesto de la Ilustración. Al año siguiente, el lanzamiento del segundo volumen parece transcurrir sin problemas, hasta que uno de los colaboradores, un abate, publica una tesis. Incluye explicaciones racionales de las curaciones milagrosas de Jesucristo. Es un escándalo, una blasfemia. Los opositores de la enciclopedia aprovechan la oportunidad y obtienen del rey la condena de los 2 volúmenes ya publicados. Está prohibido que cualquiera venda, compre o incluso simplemente posea copias. Los enciclopedistas temen que la Iglesia tome control sobre su proyecto y acuden a los jesuitas. En estos momentos difíciles interviene un aliado, tan poderoso como inesperado. Guillaume de Malesherbes, director de censura. Su deber requiere que envíe a Diderot a un calabozo. Sin embargo, trabaja hábilmente para que el rey levante la prohibición. D'Alembert, por otro lado, aprende la lección. Deja la dirección y se convierte en un simple colaborador. Diderot queda solo a cargo. Las publicaciones se reanudan, los ataques aumentan y son cada vez más virulentos a medida que se publican los volúmenes. En 1754, Voltaire, entusiasta, se une al proyecto. Pero el 5 de enero de 1757, un ataque fallido contra Luis XV sacude al público. Estas nuevas ideas subversivas están ligadas a los culpables. Los enciclopedistas son acusados de socavar el poder real. El mismo Malesherbes está amenazado. D'Alembert abandona el proyecto. Voltaire insta a todos sus colaboradores a mostrar precaución. Pero Diderot y un puñado de intransigentes se mantienen firmes. Piden a sus colaboradores que no huyan de la lucha, que no pierdan terreno ante sus enemigos. En Roma, el Papa coloca este trabajo en la lista de libros prohibidos. Cualquier católico declarado culpable de poseer una copia de la enciclopedia es sistemáticamente amenazado de ser excomulgado. Un decreto real revoca el privilegio y declara ilegales los 7 primeros volúmenes. Se confiscan los manuscritos de Diderot, pero los que están protegidos por Malesherbes no. El jefe de la censura real toma grandes riesgos. Logra apaciguar las mentes de las personas. Obtiene permiso del rey para seguir publicando, pero solo volúmenes de ilustraciones y grabados. Entonces comienza el periodo clandestino de la enciclopedia. Con la complicidad pasiva de la policía, los volúmenes de texto restantes se escriben e imprimen en secreto en los talleres de Le Breton. Este es un periodo muy difícil para Diderot. Durante años, soporta amenazas e insultos y trabaja hasta morir en silencio.
Es entonces cuando en 1762 la emperatriz Catalina II le propone terminar la enciclopedia en Riga, en el Imperio ruso, lejos de la censura. Llegamos a un punto de divergencia. Un punto de divergencia es un momento clave, una encrucijada en nuestra historia donde nuestro mundo puede oscilar de un lado a otro. El impacto de los libros en nuestras sociedades es muy difícil de evaluar. ¿Cómo sería nuestro mundo sin la Biblia, la Torá o el Corán? O si las obras de Karl Marx o Darwin nunca se hubieran publicado. ¿Qué hubiera pasado si, bajo la presión de la censura, Diderot hubiera aceptado la oferta de Catalina II? Podemos considerar que en Francia, el curso de la historia habría sido más o menos el mismo. La Revolución Francesa sin duda habría sucedido, pero para la Rusia del siglo XVIII habría sido diferente. Catalina II fue muy receptiva a las ideas de los filósofos de la Ilustración y mantuvo una intensa correspondencia con Diderot. La enciclopedia habría atraído a muchos pensadores, filósofos y mentes ilustradas. Rusia podría haber seguido un camino similar al de Francia. Impulsados por nuevas ideas de libertad, inspirados en el ejemplo francés, el pueblo ruso, esclavizado y miserable, se habría rebelado en su derecho a derrocar el poder y establecer una república en Rusia. En consecuencia, podemos imaginar un periodo de agitación que llevaría a la ejecución pública del último zar de Rusia. Una guillotina frente al Palacio de Invierno. 1765. Los últimos 10 volúmenes de texto, impresos en secreto sin un privilegio real, se publican de una vez y con una dirección falsa. Para eludir la prohibición, los volúmenes se entregan fuera de las murallas de la ciudad de París. Por razones de seguridad, el nombre de Diderot ya no aparece en él. Para el editor jefe, el gran maldito trabajo está terminado. El final de unos 20 años de trabajo y sacrificios, pero también de traiciones. No mucho antes de la publicación, Diderot se dio cuenta de que Le Breton había ejercido una censura preventiva. En 1772, los últimos volúmenes de ilustraciones finalmente se completan y se publican a su vez. Después de un cuarto de siglo de trabajo increíble, la aventura épica de la publicación de la enciclopedia termina. Su título final: Enciclopedia, o Diccionario Sistemático de Ciencias, Artes y Oficios. Ofrece alrededor de 72.000 artículos y miles de ilustraciones distribuidas en 28 volúmenes. Es una obra monumental. Ningún trabajo de este alcance había sido publicado. La enciclopedia sorprende por su modernidad y por la diversidad de su contenido. Incluye temas previamente considerados insignificantes. La mecánica se encuentra junto a la astronomía, la cirugía, las matemáticas. Su concepción es original en sí misma. Un trabajo colectivo con más de 150 colaboradores que escribieron artículos, en su mayoría de forma voluntaria. Diderot es autor de una gran variedad de artículos, especialmente técnicos. Numerosas historias lo describen paseando por las tiendas de fabricación para comprender todos sus secretos. D'Alembert, a pesar de su retirada, proporcionó alrededor de 1.600 artículos, principalmente sobre matemáticas. Pero también el caballero de Jacquard, un caballero dedicado por completo al trabajo de la enciclopedia, incluso en los tiempos más difíciles. Le debemos más de 17.000 artículos, casi el 24% del total. Sí, con más de 150 colaboradores diferentes, la calidad de los artículos es muy variable. La enciclopedia nunca podría haber existido sin la dedicación de los enciclopedistas. Desafiaron la censura y trabajaron clandestinamente para forjar, más allá de la simple recopilación de conocimientos, un arma política, un arma ilustradora. Casi 72.000 artículos en todas las áreas del conocimiento. La cantidad de datos es fenomenal para la época. Para estructurar los libros, los enciclopedistas decidieron una clasificación alfabética y no una temática.
Por lo tanto, todas las asignaturas son iguales, pero hace la lectura muy tediosa. Por eso se agregó un ingenioso sistema de referencias cruzadas. Al final de cada artículo, se invita al lector a leer los temas relacionados. Por ejemplo, el artículo Agricultura puede referirse a arado o trigo. Siglos antes de Internet, los enciclopedistas inventaron el concepto de hipervínculo. Además de la ayuda de lectura que proporciona, este sistema permite a los autores eludir la censura. Visto de forma aislada, los artículos son a menudo neutrales, pero conectados entre sí, pueden transmitir un mensaje subversivo. Es el caso del artículo Nobleza, vinculado a fortuna y nacimiento, o del artículo Sacerdotes, vinculado a culto, que está vinculado a idolatría. La corriente de referencias cruzadas les dio a los enciclopedistas la libertad que la censura les negó. Para los editores, las ganancias fueron proporcionales a los riesgos soportados. Colosal. Indiscutiblemente, la enciclopedia fue la mayor empresa editorial de su tiempo. Y esto es solo el comienzo, porque esta primera edición llamada de París genera muchas otras. Entre adiciones, republicaciones, reorganizaciones y traducciones, su desarrollo será muy prolífico y lucrativo. Al estallar la Revolución Francesa, se estima que más de 25.000 copias de las diferentes versiones circulan en Europa Occidental. Hoy, aunque tiene más de 250 años, la enciclopedia todavía parece moderna. Su sistema de referencias cruzadas nos permite navegar entre artículos como en Internet, de acuerdo con nuestro pensamiento y deseos. Este sistema, imaginado por Diderot, encontró su prolongación en 2008, al momento de cargar una versión digital de acceso abierto de la enciclopedia. Las referencias cruzadas se han convertido en hipervínculos reales. Pero la revolución de Internet no se detiene aquí. Hoy, esta red mundial permite una nueva forma de reunir conocimiento. Wikipedia es una enciclopedia universal y multilingüe creada en 2001. Está alojada en los servidores de una fundación sin fines de lucro. Aunque la enciclopedia de la red fue en 2017 el quinto sitio web más visitado del mundo, decidió mantener su independencia al no vender ningún espacio publicitario. Financieramente, Wikipedia depende completamente de las donaciones de los usuarios de Internet. En el acceso abierto, tanto para la lectura como para la edición, también se necesitan colaboradores, pero esta vez somos los contribuyentes. Cualquiera puede ingresar y modificar su contenido. Por lo tanto, es propensa a errores y a la manipulación de la información. Potente herramienta de difusión, Wikipedia se distingue por un punto fundamental: el deseo de neutralidad. Diderot probablemente no se habría conformado con esta simple yuxtaposición de contenidos. Habría hecho un trabajo político con ello. Pero esa es otra historia. ¿Puede un libro cambiar la faz del mundo? Diderot estaba convencido de que con el tiempo, este trabajo produciría una revolución en las mentes. La consigna de los enciclopedistas: alentar al lector a pensar por sí mismo, a liberarse del yugo de la superstición, del fanatismo, de la intolerancia y, en términos generales, de cualquier argumento de la autoridad. Pero, a pesar de que el texto es simple y claro, es comprensible para todos, la enciclopedia seguía siendo un conjunto costoso de libros, accesible solo a los adinerados, imposible hoy medir su impacto en el mundo. ¿Es Internet la extensión del proyecto enciclopédico? En cierto modo, sí. La creación de nuevas enciclopedias o el libre acceso a las del pasado sirve al ideal de recopilación de conocimientos. Pero la gran acumulación de datos y la diversidad de colaboradores no son garantía de calidad. La disponibilidad inmediata de respuestas nos exime de buscar,
pensar por nosotros mismos y proyectar el pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo una cuestión de conocimiento o solo de información?